7 de marzo de 1945. Puente Ludendorff, en Remagen. Sargento Alex Dravik, de 27º Batallón de Infantería Acorazada, se detuvo tan repentinamente que hombre detrás de él casi chocó con su espalda. A través de humo y neblina de Valle del Rin, a través de casi 300 metros de agua oscura, Puente todavía estaba en pie. No debería haberlo estado. Todos los otros puentes a través de Rin habían sido destruidos por fuerzas alemanas en retirada. Aliados habían estado planeando por semanas cómo forzar cruce de río, esperando enfrentar cruce de río opuesto más difícil desde día D. Ingenieros estaban preparando botes y pontones. Comandantes estaban estudiando mapas y calculando bajas. Todos sabían que Rin era última gran barrera natural protegiendo corazón de Alemania. Pero allí estaba, dañado, sí, humo elevándose de sus torres occidentales donde ingenieros alemanes habían intentado volarlo. Calzada hundida en lugares, pero en pie y en lado lejano. Puñado de soldados alemanes corriendo para colocar más cargas. Teniente Karl Timmerman, 22 años, de West Point, Nebraska, lo vio en mismo momento. Su compañía A había estado explorando hacia Rin toda mañana, esperando encontrar otro puente volado y atrincherarse para noche. En cambio, habían tropezado con lo que podría ser oportunidad táctica más importante de todo frente occidental. «Suban a ese puente, dijo Timmerman. Su voz era firme, pero sus manos temblaban mientras las levantaba para señalar. Cada instinto gritaba que esto era locura. Alemanes podían volar puente en cualquier segundo. Posiciones de ametralladoras comandaban ambos accesos. Cañones antiaéreos de 88 milímetros en alturas orientales podían convertir cubierta de puente en campo de matanza. Estructura misma parecía lista para colapsar por daño ya hecho, pero puente estaba allí, y si no lo tomaban ahora, desaparecería. Dravik fue primero. Corrió, botas martillando sobre entablado de madera que cubría cubierta de puente. Detrás de él, más hombres de compañía A siguieron, dispersándose, tratando de no amontonarse, sabiendo que cada paso podría ser su último puente. Tenía más de 300 metros. Puente tenía más de 300 metros de largo. Rin fluía oscuro y rápido debajo, hinchado con deshielo de primavera. Si puente se caía, cualquiera en él moriría. Ametralladoras alemanas. Ametralladoras alemanas abrieron fuego. Balas chisporrotearon en vigas de acero. Hombres se lanzaron a cubierta detrás de torres de piedra de puente. Un soldado fue impactado y cayó, su cuerpo cayendo de lado al río abajo. Otro fue impactado en pierna, pero siguió arrastrándose adelante, arrastrándose hacia orilla oriental. A mitad de camino, Dravik vio ingenieros alemanes corriendo hacia cámara de demolición principal de puente. Disparó su rifle, erró, disparó de nuevo. Ingenieros desaparecieron en torre de piedra. En cualquier segundo ahora, puente estallaría en explosión masiva. En cualquier segundo ahora, estructura entera caería en Rin. Dravik siguió corriendo. Ingenieros emergieron de torre, corriendo de vuelta hacia orilla oriental. Sin explosión, cargas habían fallado o sido cortadas o sido colocadas inapropiadamente. Puente se estremeció bajo pies de Dravik, pero resistió. Alcanzó orilla oriental a 4:04 de tarde. Primer soldado estadounidense en cruzar Rin en puente intacto. En minutos, docenas más siguieron. En una hora, cientos. Para anochecer, más de 8,000 tropas estadounidenses habían cruzado, y ingenieros ya estaban trayendo tanques. Noticias viajaron por cadena de comando con velocidad notable. De Timmerman a su comandante de batallón a regimiento, de regimiento a división, de división a cuerpo.
de cuerpo a cuartel general de Primer Ejército, donde el general Courtney Hodges recibió informe e inmediatamente captó su significado. De Hodges a 12º Grupo de Ejército de general Omar Bradley. De Bradley a Cuartel General Supremo de Fuerza Expedicionaria Aliada. Para medianoche, Eisenhower sabía, igual Churchill, igual Roosevelt, e igual Adolf Hitler. Führer estaba en Berlín, en Cancillería del Reich, cuando noticias llegaron. Había estado viviendo cada vez más bajo tierra en complejo de búnker, bajo jardines de Cancillería, mientras bombardeo aliado se intensificaba. Guerra ya estaba perdida, aunque Hitler se negaba a reconocerlo. Ejércitos soviéticos estaban a 70 kilómetros de Berlín, conduciendo oeste por Polonia y Alemania Oriental. En oeste, fuerzas aliadas habían estado empujando constantemente por Renania, pero Río mismo había permanecido como barrera. Cada puente destruido, cada cruce contestado. Hasta Remagen, Albert Speer. Estaba presente Albert Speer, ministro de armamentos de Hitler. Estaba presente cuando Hitler recibió informe. Años después, describiría reacción de Führer. Rostro de Hitler se puso blanco, luego rojo. Sus manos comenzaron a temblar, no con temblor que se había vuelto cada vez más notable en meses recientes, sino con rabia se levantó de su silla tan violentamente que cayó hacia atrás. Por momento, no pudo hablar, no pudo formar palabras, solo pudo hacer sonido que era mitad grito, mitad jadeo. Cuando palabras vinieron, vinieron como rugido. ¿Cómo? ¿Cómo había pasado esto? ¿Quién era responsable? ¿Por qué no había sido destruido puente? ¿Dónde estaban oficiales cuyo deber era asegurar que ningún puente cayera intacto en manos enemigas? ¿Por qué no habían sido informados? ¿Por qué no habían actuado? Oficiales a su alrededor. Oficiales a su alrededor. Hombres curtidos que habían sobrevivido años de guerra. Permanecieron en silencio. No había buena respuesta. Puente había sido preparado para demolición. Cargas habían sido colocadas, pero avance estadounidense había sido más rápido de lo esperado. Oficial responsable de demolición final había dudado, tratando de permitir tropas alemanas escapar a través de puente antes de destruirlo. Cuando finalmente dio orden, cargas principales fallaron. Intento de respaldo solo había dañado parcialmente estructura. Para entonces, tropas estadounidenses ya estaban corriendo a través. Hitler quería nombres. Hitler quería nombres. Los obtuvo. Mayor Hans Scheller, oficial ingeniero responsable de demolición de puente. Capitán Willy Bradke, oficial comandando defensa de puente. Teniente Karl-Heinz Peters, mayor Herbert Strobel. Otros Hitler ordenó que fueran encontrados, arrestados, sometidos a consejo de guerra. Quería que fueran ejecutados inmediatamente. Pero primero, quería puente destruido. Mariscal de campo. Albert Kesselring. Mariscal de campo Albert Kesselring, comandando fuerzas alemanas en oeste, recibió sus órdenes en horas. Destruir puente, eliminar cabeza de puente, lanzar estadounidenses de vuelta a través de Rin, usar cada recurso disponible, cada unidad disponible, cada arma disponible. Kesselring miró. ¿Mapa? Kesselring miró mapa y disposiciones de fuerza y supo que era imposible. Tenía quizás 2 docenas de tanques restantes en sector entero. Combustible era escaso, municiones eran escasas, tropas entrenadas eran escasas. Luftwaffe, que una vez había gobernado cielos sobre Europa, apenas podía poner 12 de aviones en aire. Estadounidenses, por contraste, ya habían establecido cabeza de puente de 3 kilómetros de profundidad y la estaban expandiendo por hora. En días, tendrían cientos de tanques a través, miles de tropas, superioridad aérea completa. Pero órdenes eran órdenes. Kesselring. Organizó fuerzas que pudo. Fuerza improvisada de tanques, infantería y lo que pudiera ser reunido. Atacaron cabeza de puente el 8 de marzo.
Ataque falló. Atacaron de nuevo el 9 de marzo. Fallaron de nuevo. Refuerzos estadounidenses cruzaron puente más rápido de lo que fuerzas alemanas podían organizar contraataques. Hitler ordenó cohetes V-2 Hitler ordenó cohetes V-2 disparados a puente. 11 cohetes fueron lanzados desde sitios en Holanda. Ninguno impactó puente. V-2 era arma revolucionaria, pero también salvajemente imprecisa. Diseñada para golpear ciudades, no objetivo tan pequeño como puente. Cohetes cayeron en pueblo de Remagen, matando civiles alemanes que no habían evacuado. Uno cayó en Rin. Ninguno se acercó a destruir puente. Hitler ordenó Luftwaffe. Hitler ordenó a Luftwaffe bombardear puente. El 7 y 8 de marzo, bombarderos alemanes hicieron su última aparición significativa de guerra en oeste. Volaron por muros de fuego antiaéreo estadounidense. Algunos pasaron. Bombas cayeron alrededor de puente, en río, en orilla occidental. Una bomba impactó cubierta de puente, causando daño menor. Pero puente resistió, y ingenieros estadounidenses trabajaron día y noche para reparar daño y fortalecer estructura. Hitler ordenó equipos de demolición submarina. Hitler ordenó equipos de demolición submarina atacar puente. Hombres rana alemanes nadaron por Rin de noche, cargando cargas explosivas tratando de adjuntarlas a pilares de piedra de puente. Tropas estadounidenses dispararon al agua, lanzaron granadas, mostraron reflectores sobre superficie de río. Mayoría de hombres rana fueron matados o capturados. Ninguno tuvo éxito en dañar significativamente puente. En Berlín, rabia de Hitler no había disminuido. En Berlín, rabia de Hitler no había disminuido. Si acaso, se había intensificado. Veía puente de Remagen como símbolo de todo lo que había salido mal. Cada falla, cada traición. Pueblo alemán había probado ser indigno de él. Generales habían probado ser incompetentes. Oficiales en campo habían probado ser cobardes. Y ahora este puente, este único puente, se había convertido en portal por cual enemigo vertiría en corazón de Alemania. Consejo de guerra. Consejo de guerra de oficiales responsables se llevó a cabo el 9 de marzo, solo 2 días después de captura de puente. No fue juicio en ningún sentido significativo. Veredicto ya había sido decidido. Mayor Hans Scheller fue encontrado culpable de fallar en destruir puente, cobardía frente a enemigo, traición. Fue llevado a bosque cercano y fusilado por pelotón de fusilamiento. Teniente Karl Heinz Peters fue fusilado. Mayor Herbert Strobel fue fusilado. Capitán Willy Bradge fue sentenciado a muerte, pero sentencia no fue inmediatamente ejecutada. Sobreviviría guerra en custodia. Ejecuciones no hicieron nada. Ejecuciones no hicieron nada para cambiar situación en Remagen. Para 10 de marzo, estadounidenses habían expandido su cabeza de puente para incluir pueblo entero de Remagen y alturas más allá. Para 11 de marzo, habían empujado 5 kilómetros más allá de Rin. Para 12 de marzo, tenían 2 divisiones completas a través. Ingenieros habían construido puentes de pontones para suplementar puente Ludendorff. Incluso si puente original fuera destruido ahora, no importaría. Estadounidenses estaban a través en fuerza. 17 de marzo. El 17 de marzo, 10 días después de su captura, puente Ludendorff finalmente colapsó. Daño de intento de demolición alemán original, combinado con peso de tráfico constante, combinado con estrés de bombardeo alemán y fuego de artillería. Finalmente probó ser demasiado tramo central. Cedió y cayó en Rin con rugido, que pudo escucharse por kilómetros. 28 ingenieros estadounidenses trabajando en puente fueron matados en colapso. Docenas más fueron heridos, pero para entonces no importaba. Cabeza de puente era segura. Múltiples puentes de pontones estaban operando. Estadounidenses tenían 15 divisiones a través de Rin Portal. Alemania estaba ampliamente abierto. En Berlín,
Hitler recibió noticias de colapso de Puente con sombría satisfacción. Al menos Puente se había ido, incluso si era 10 días demasiado tarde. Continuó emitiendo órdenes para contraataques defensa de cada metro de suelo alemán. Armas milagrosas que voltearían marea. Hablaba de divisiones que ya no existían. Tanques que no tenían combustible, aviones que no tenían pilotos, oficiales a su alrededor asentían y tomaban notas, y quietamente ignoraban órdenes que no podían posiblemente ser ejecutadas. Situación estratégica. Estaba más allá. Situación estratégica estaba más allá de salvación. Cabeza de Puente de Remagen era solo uno de varios cruces de Rin que aliados lograron en marzo de 1945. Al sur, Tercer Ejército de Patton cruzó en Oppenheim el 22 de marzo. Al norte, fuerzas de Montgomery cruzaron el 23 de marzo. En semanas, fuerzas aliadas estaban corriendo por Alemania, encontrando resistencia mínima. Ejército alemán, lo que quedaba de él, estaba colapsando. Soldados se rendían por decenas de miles. Otros simplemente desertaban e iban a casa rabia de Hitler sobre Remagen. Pero rabia de Hitler sobre Remagen nunca disminuyó completamente. En semanas finales de su vida, atrapado en búnker bajo Berlín mientras artillería soviética golpeaba ciudad arriba, regresaría a ella en sus monólogos divagantes. Puente oficiales que fallaron en destruirlo traición, incompetencia, cobardía. Había dado a Alemania todo. Sacrificado todo, y le habían pagado con fracaso. Nunca reconoció su propio papel. Nunca reconoció su propio papel en desastre. Nunca reconoció que Puente en Remagen había sobrevivido porque fuerzas alemanas estaban estiradas demasiado delgadas, porque recursos habían sido despilfarrados en ofensivas sin sentido, porque guerra misma había sido perdida mucho antes de que tanques estadounidenses alcanzaran Rin. Nunca reconoció que ejecuciones de oficiales que habían hecho su mejor esfuerzo en situación imposible eran actos de asesinato, no justicia. Para hombres que capturaron Puente, vida continuó. Teniente Karl Timmermann recibió Cruz de Servicio Distinguido por su liderazgo en asalto. Sargento Alex Dravik, primer hombre a través, recibió misma medalla Compañía A. 27 Batallón de Infantería Acorazada. Recibió citación de unidad presidencial. Continuaron luchando por Alemania por abril y en mayo hasta rendición alemana. Timmermann sobrevivió guerra pero murió en 1951 a edad 28 de tumor cerebral. Algunos lo atribuyeron a estrés de guerra. Otros dijeron que fue solo mala suerte. Dravik sobrevivió y regresó a su hogar en Ohio, donde trabajó en carnicería y raramente habló de guerra. Cuando reporteros le preguntaban sobre ser primer soldado estadounidense a través de Rin, se encogía de hombros. Había estado siguiendo órdenes, dijo, haciendo su trabajo. Cualquiera de otros hombres habría hecho lo mismo. Puente Ludendorff nunca fue reconstruido. Puente Ludendorff nunca fue reconstruido. Torres de piedra en ambas orillas permanecen, preservadas como memorial. Pequeño museo en Remagen cuenta historia de esos 10 días en marzo, cuando Puente Dañado se convirtió en una de piezas más importantes de bienes raíces en Europa. Fotografías muestran Puente como era, lleno de tropas y vehículos estadounidenses. Puente mientras colapsaba, tramo central cayendo en ríos secuelas. Puentes de pontones que lo reemplazaron, ejércitos que cruzaron. Museo no puede capturar completamente. Pero museo no puede capturar completamente lo que esos 10 días significaron. No puede capturar completamente desesperación de respuesta de Hitler, futilidad de sus órdenes, rabia que lo consumió mientras observaba su imperio desmoronarse. No puede capturar completamente coraje de soldados estadounidenses que corrieron a través de Puente que podría explotar bajo ellos en cualquier segundo. O alivio que sintieron cuando alcanzaron lado lejano vivos. Cruce de Rin en Remagen. Acortó guerra, cruce de Rin en Remagen. Acortó guerra en Europa. Historiadores estiman por semanas, quizás meses,
Cada día que guerra terminó antes significó miles de vidas salvadas, tanto militares como civiles. Significó campos de concentración liberados antes. Significó ciudades perdonadas de destrucción adicional. Captura de Puente no fue batalla decisiva de guerra, pero fue momento decisivo, punto de inflexión, después de cuál resultado ya no estaba en duda. Palabras de Hitler. Palabras de Hitler cuando se enteró de Captura de Puente fueron palabras de rabia y culpa, pero bajo rabia había algo más. Reconocimiento quizás, aunque nunca lo admitiría. Reconocimiento de que este era comienzo de fin, que Rin había sido cruzado, que barrera final había caído, que no quedaba nada ahora sino colapso. En días después de Remagen, soldados alemanes comenzaron a rendirse en números mayores, no por ninguna batalla única o derrota, sino porque barrera psicológica de Rin había sido rota. Si estadounidenses podían cruzar Rin, podían establecer Cabeza de Puente y mantenerla contra todo lo que Alemania podía lanzarles. Entonces, ¿qué esperanza quedaba? Mejor rendirse ahora, sobrevivir, ir a casa eventualmente que morir en últimas semanas desesperadas de guerra ya perdida. Hitler nunca entendió esto. Hitler nunca entendió esto. Nunca entendió que Puente en Remagen no fue destruido por cobardía o traición, sino porque Alemania ya no tenía recursos o voluntad para luchar efectivamente. Nunca entendió que ejecutar oficiales no cambiaría situación estratégica. Nunca entendió que rabia y culpa y amenazas no podían sustituir tanques, combustible, municiones y tropas entrenadas. 30 de abril de 1945. El 30 de abril de 1945. Menos de 8 semanas después de que tropas estadounidenses cruzaran Rin en Remagen, Adolf Hitler se suicidó en su búnker en Berlín. Tropas soviéticas estaban a bloques de Cancillería del Reich. Guerra en Europa terminaría 8 días después. Alemania se rendiría incondicionalmente. Tercer Reich, que Hitler había alardeado duraría 1000 años, había durado 12. Puente en Remagen. Puente en Remagen había permanecido 10 días, pero esos 10 días habían sido suficientes. Conclusión. Si esta historia de coraje, rabia y momento decisivo te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender lo que Hitler dijo cuando tropas estadounidenses capturaron Puente en Remagen. Deja un comentario. ¿Fue Captura de Puente de Remagen momento que selló destino de Alemania? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver y te veremos en el próximo.